Ahí está ya, doctor. Todavía lo veo que va a la mitad, que no es este que está aquí. No, el que está en la esquina de rojito donde dice grabación, ya está ya. Ah, sí, aquí, ¿verdad? Va, Sí. magnífico. Sí. Muy bien, gracias, gracias, les agradezco. Bueno, vamos a desplegar la presentación entonces, pues. Hoy sí, ¿verdad? ¿No? Se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces decíamos pues que vamos a estudiar la cinética enzimática. Este es el campo de la bioquímica que se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por enzimas y del estudio sistemático de los factores que afectan a estos índices. Quiero decirles que estos índices son también conocidos como parámetros. Aquí en Leninger también se les conoce con el nombre de parámetros. Entonces quiere decir que en esta parte de la bioquímica, que es la cinética, vamos a estudiar parámetros y factores. Vamos a hacer énfasis, por supuesto, en los parámetros. Los parámetros que vamos a estudiar son básicamente 4, ¿verdad? Son la velocidad máxima, la velocidad inicial, la concentración del sustrato y la constante de Michaelis-Menten, ¿verdad? O Michaelis-Menten, como ustedes quieran pronunciarlo. Estos serían como los 4 parámetros que vamos a estudiar. Y los factores, vamos a mencionar el pH y la temperatura, ¿verdad? Dentro de los que vamos en el transcurso de la clase. Además de eso, también yo quería mencionar que, como bien lo dice su texto, los estudios cinéticos se han llevado a cabo en enzimas, tanto en enzimas que unen un sustrato como en enzimas que unen 2 sustratos o más sustratos, ¿verdad? En las que unen un sustrato, por ejemplo, podríamos mencionar la triofosfato isomerasa, y con la cual se pretende medir la afinidad, ¿verdad?, con que se une al sustrato. Y además de valorar la afinidad, también se valora la velocidad con que este sustrato se transforma en producto. Pero como les decía, también estos estudios cinéticos se han llevado a cabo en enzimas que no solamente unen un sustrato, sino que unen hasta 2 sustratos, ¿verdad? Pueden unir 2 sustratos o varios sustratos, ¿verdad? En este caso podríamos mencionar alguna que ustedes van en el transcurso de la asignatura, ustedes van a ir recordando y van a ir viendo su participación, en qué momento. No vamos a entrar ahorita en detalles en qué reacción participan, porque sería como acumular demasiado conocimiento, aparte de lo que nos concierne en este momento, que es la cinética, ¿verdad? Podríamos mencionar una enzima como la dihidrofolato reductasa que une varios sustratos. En estos estudios con enzimas que unen varios sustratos, lo que queremos es saber el orden en que los sustratos se van uniendo a la enzima y además el orden en que son liberados los productos, ¿verdad? También es importante mencionar que, y eso lo dice su texto casi así como lo voy a decir, que en la enzimología, que es el área de la bioquímica que estudia las enzimas, se han utilizado varios métodos, ¿verdad?, para el estudio de todos estos índices y de factores. Se han utilizado métodos como estudiar la conformación, la estructura tridimensional de las proteínas. Recordemos que las enzimas son proteínas, ¿verdad?, exceptuando las ribosimas. Entonces, estudios tridimensionales de la estructura proteica se han utilizado para el estudio de las enzimas. También se han utilizado hoy en día métodos más sofisticados, ¿verdad?, como, o más modernos, diríamos, como la mutagénesis dirigida, ¿verdad?, que es el cambio en la secuencia de los aminoácidos de una proteína por medio de técnicas de ingeniería genética. Entonces, son métodos que se han utilizado para el estudio de la cinética enzimática.
Pero quizás el estudio más importante, quizás más antiguo y quizás más práctico también, es el que nosotros vamos a abordar en este momento, estudiando las diversas reacciones y sus gráficos que constituyen en sí lo que se llama cinética enzimática. Así, por ejemplo, tenemos este primer gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos este gráfico donde tenemos graficado en el eje de las X el tiempo y aquí el tiempo, y en el eje de la Y tenemos la concentración del producto. O sea, aquí tenemos una reacción hipotética, ¿verdad? Con un enzima hipotético, ¿verdad? Y lo que hacemos para graficar tiempo contra concentración de producto, vamos a utilizar diferentes concentraciones de sustrato, ¿verdad? Aquí tenemos una concentración, ¿verdad? De 0.2 micromoles, una concentración de 0.5 y otra concentración de 1. En esta reacción hipotética tenemos una cantidad de enzimas, una concentración de enzimas, tanto como para que esta reacción podamos alcanzar una velocidad máxima de 1 micromol por minuto. Esas son las unidades que se utilizan también para la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, micromoles por minuto. Entonces, en esta reacción, cuando hemos puesto una cantidad de sustrato suficiente como para que alcance esta velocidad máxima, tenemos también, o queremos observar más bien, que en la gráfica inferior, donde hemos colocado una cantidad menor de sustrato, la velocidad máxima es también menor. Y algo importante, cuando nosotros colocamos una cantidad de sustrato, o más bien existe una cantidad de sustrato, una concentración de sustrato en la que alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima aquí ha sido de 1 micromol por minuto, ¿verdad? Entonces la mitad sería 0.5 micromoles por minuto. En ese momento, la concentración del sustrato se dice que es igual a una constante que se llama constante de Michael y Menten, que es esta que se llama Km. Esta constante de Michael y Menten, que es una concentración de sustrato, que quede bien claro, es una concentración de sustrato que se alcanza cuando se ha logrado la mitad de la velocidad máxima, es diferente para cada enzima. O sea, las enzimas se caracterizan precisamente por tener estos 4 parámetros que hemos estado mencionando, que les he mencionado, característicos o típicos para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí graficado y lo que podemos extraer de esta gráfica. Además de eso, también ustedes ven unas líneas punteadas. Estas líneas punteadas son tangenciales a cada una, o sea, pasan en el borde de estas curvas, porque quiero decirles también que estas curvas, estas gráficas no son, al inicio son líneas rectas, ¿verdad? Al inicio, vean esta, por ejemplo, en un momento en el que se llama estado preestacionario. En el estado preestacionario se caracteriza precisamente porque el inicio de la velocidad es lineal, pero poco a poco, a medida vamos variando los parámetros, la gráfica se hace ya no lineal, ¿verdad? Sino que se hace una hipérbola rectangular para las 3 concentraciones de sustrato que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, estas líneas tangenciales que se confunden al inicio con el periodo preestacionario, ¿verdad? En este caso, señalan o marcan más bien la velocidad inicial de cada reacción. Estas demarcan o señalan, ¿verdad? O indican, ¿verdad? La velocidad inicial para cada una de estas reacciones. Entonces, eso es lo que podemos extraer de esa gráfica y en relación a la concentración de sustrato, ¿verdad? Entonces, resumiendo,
A diferentes concentraciones de sustrato, pues la velocidad máxima va a ser diferente. Cuando alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, esa concentración de sustrato correspondiente se le llama constante de Michaelis-Menten. Y esta constante es diferente para cada una de las enzimas, ¿verdad? Ya vamos a decir qué es lo que realmente indica cada uno de estos factores, qué es lo que significa. Entonces, eso podemos concluir de esta gráfica de concentración de sustrato. En esta otra gráfica que tenemos también y que se encuentra ahí en su texto, tenemos aquí graficada la concentración del sustrato contra la velocidad de reacción, que aquí se le llama velocidad inicial. Cuando hablamos de velocidad inicial, aquí no estamos hablando de que solamente en el momento del inicio. La velocidad inicial es todo lo que inicia, desde que se inicia la reacción hasta que alcanza su máxima velocidad, su velocidad máxima. Todo ese trayecto se le llama velocidad inicial, hasta alcanzar la velocidad máxima, que ahí lo tenemos en una línea punteada. Y entonces aquí tenemos graficado, decía, concentración de sustrato, ¿verdad? En milimoles contra la velocidad inicial, que es micromoles por minuto. Entonces aquí al graficar esto en una reacción catalítica, una reacción enzimática, aquí todas las reacciones de las que vamos a hablar son reacciones enzimáticas, son reacciones catalíticas, ¿verdad? Entonces, al graficarlo, vamos a obtener una hipérbole rectangular como la que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Y aquí podemos terminar de afirmar lo que decíamos en la diapositiva anterior. La Km o la constante de Michaelis-Menten, es una concentración de sustrato con la que se ha alcanzado la mitad de la velocidad máxima. Aquí tenemos la velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, la mitad de la velocidad máxima extrapolamos y la correspondiente concentración de sustrato a esa mitad de velocidad máxima es lo que llamamos Km, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener, decíamos, como en la diapositiva anterior, al inicio, cuando la concentración del sustrato es menor que la Km, ¿verdad? Aquí ya podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿verdad? Cuando la concentración aquí del sustrato, ¿verdad?, es menor que Km, como en este caso, en este lapso que tenemos acá, prácticamente la curva es lineal, ¿verdad? La curva es lineal, pero posteriormente se va haciendo más hiperbólica, ¿verdad? Hasta que alcanza una meseta. Esta meseta representa la saturación completa de la enzima y además representa la velocidad máxima. Nosotros podemos medir, o más bien establecer, es la palabra, establecer un modelo matemático, ¿verdad? De esta reacción, de toda reacción catalítica, y su gráfica, en este caso, una hipérbole rectangular. Michaelis y Menten establecieron más bien un modelo matemático, ¿verdad?, con el cual nosotros podemos predecir el comportamiento, ¿verdad?, de todos estos factores y de todos estos parámetros cinéticos. Y nos dedujeron una ecuación
con la cual podemos predecir el comportamiento de todos estos parámetros en esta gráfica. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que veamos cuál es la ecuación de Michael y Menten, ¿verdad? Aquí la tenemos arriba, en esto. Esto está tomado del libro, ¿verdad? Aquí está. La ecuación de Michael y Menten dice que la velocidad inicial de reacción es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato, ¿verdad? Esto dividido entre la Km más concentración de sustrato. Esta ecuación tiene su deducción, por supuesto. No es el objetivo ahorita, pues, hacer la deducción. A lo mejor lo hacemos en otro momento. Pero la ecuación que establece, pues, la relación entre todos estos parámetros que estamos mencionando, ¿verdad? Ahí, como ustedes pueden ver, están los parámetros que he mencionado: velocidad inicial, Km, velocidad máxima y concentración de sustrato. Están los 4 parámetros que he mencionado desde un principio. Entonces, ¿cómo se relacionan estos parámetros? Lo estableció Leonor Michaelis y Maud Menten en esta ecuación que lleva su nombre como ecuación de Michael y Menten, y que es velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre Km más concentración de sustrato. Bien, traigo a cuenta esto porque se pueden presentar como tres casos, y que pueden ser confirmados en la gráfica anterior. Y decíamos el primero: cuando la concentración del sustrato es menor que el valor de Km, ¿verdad? Y voy a jugar aquí con las dos diapositivas, ¿verdad? Para que podamos tener claro cómo es que van variando estos parámetros en la ecuación de Michael y Menten. Aquí tenemos, decíamos, cuando la concentración del sustrato, ¿verdad?, es menor que Km. En este caso, en la ecuación de Michael y Menten, como la concentración del sustrato es menor que Km, entonces esta concentración que tenemos acá está contenida supuestamente dentro de la Km, ¿verdad? Porque Km es mayor que esa concentración de sustrato. Entonces quiere decir que esta concentración de sustrato está contenida dentro de la Km. Por lo tanto, esta variable de la ecuación puede ser despreciada, puede ser eliminada, ¿verdad? Entonces, si eliminamos esta concentración de sustrato que está en el denominador, solo nos va a quedar velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre Km, ¿verdad? No sé si me comprenden, jóvenes. ¿Sí? ¿Hola? No tanto, Sí, se doctor. comprende. Sí, Más o pues, menos. más o menos. Es que, miren, como es un poco, tiene que ver un poco con la matemática, ¿verdad? Y bueno, aquí hay que recordar una serie de conceptos, ¿verdad? Que nos los dieron allá por el bachillerato y todas en esas áreas, en esos momentos, ¿verdad? Entonces, y yo decía que la concentración del sustrato aquí es despreciada porque si ustedes ven en la curva anterior, como hemos dicho que en este es el caso en el que la concentración del sustrato es menor que Km, aquí tenemos Km, ¿verdad? Entonces, si la concentración del sustrato es menor que Km, se va a encontrar en este lapso, ¿eh? Aquí, ¿verdad? ¿verdad? Quiere decir que entonces, en la ecuación, esta concentración de sustrato, como aquí está sumado Km más concentración de sustrato, ¿verdad? Pero como en este caso Km es mayor que la concentración de sustrato, esta concentración está contenida dentro de la Km, ¿verdad? Porque pongamos un ejemplo, digamos que aquí, por decir algo, aquí la Km fuera de 1, entonces, y la concentración del sustrato es de 0.5, entonces está aquí, ¿verdad? Entonces, está dentro de el rango que se considera Km, está dentro de la Km,
Entonces, por eso precisamente que nosotros podemos eliminar esta variable, esta ecuación. Al eliminarla, entonces nos queda solamente velocidad máxima por concentración de sustrato entre Km. Pero quiero decirles que estos dos valores, velocidad máxima y Km, son valores constantes. Son valores constantes, porque cuando hemos alcanzado la velocidad máxima, ¿verdad? Cuando hemos alcanzado la velocidad máxima, es un valor constante. Por más sustrato que agreguemos, ya la velocidad no cambia, ¿verdad? Porque se alcanzó la velocidad máxima, se alcanzó el punto de saturación, de manera que incluso se le ha dado en llamar cinética de saturación a ese momento. Entonces, la velocidad máxima es una constante prácticamente, al igual que la Km. La Km es una constante. Siempre hemos dicho que la Km, ¿qué es la Km? Es la concentración de sustrato cuando se ha alcanzado la mitad de la velocidad máxima. Eso va a ser para todas las enzimas. Entonces quiere decir que Km es una constante. De hecho, así se define como constante de Michael y Menten. Entonces, si estas dos son constantes, y esto se ha eliminado, entonces esto nosotros lo podemos pasar a decir con una sola K, señalarlo con una sola K, porque ambas son constantes, y nos quedaría entonces velocidad inicial igual a K por concentración de sustrato, porque ya solo nos quedó esta concentración de sustrato. ¿Qué queremos decir con eso entonces? Que la velocidad inicial es en este caso proporcional, directamente proporcional prácticamente a la concentración del sustrato. Y es lo que nosotros podemos observar en la gráfica al inicio, ¿eh? Toda línea recta en un plano cartesiano nos indica una proporcionalidad directa, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando la concentración de sustrato sea menor que Km, prácticamente esto es una proporcionalidad directa, ¿verdad? Es lo que decíamos anteriormente. Entonces, ese es en el caso cuando la concentración del sustrato sea menor que Km, ¿verdad? Menor que Km. Ahora, cuando Km es igual a la concentración del sustrato, ese es el otro caso que se puede presentar, ¿verdad? En ese caso, como ambos son iguales en la ecuación de Michael y Menten que tenemos acá, si decimos que Km es igual a la concentración de sustrato, ese es el otro caso. Entonces quiere decir que tenemos doble concentración de sustrato, dos concentraciones de sustrato. La Km por un lado, que es una concentración de sustrato, y la concentración de sustrato propia de la ecuación de Michael y Menten. Entonces lo sumamos y tenemos dos concentraciones de sustrato. Entonces la ecuación nos quedaría velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre dos concentraciones de sustrato. Como tenemos arriba concentración de sustrato y tenemos abajo también dos concentraciones de sustrato, eliminamos las concentraciones de sustrato, las eliminamos porque uno entre uno es, ¿verdad? Se eliminan, pues. Y nos quedaría entonces velocidad inicial igual a velocidad máxima entre dos. ¿Qué quiere decir eso? Velocidad máxima entre dos. Quiere decir que la velocidad inicial es igual, o más bien en ese momento, cuando hemos alcanzado la mitad de la velocidad máxima, estamos a lo que hemos definido que es Km, ¿verdad? Entonces la mitad de la velocidad máxima a esa concentración es lo que nosotros llamamos Km. En ese momento la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima entre dos, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos nosotros como Km. Ese es el otro caso que se puede presentar, ¿verdad? Ese es el otro caso. El tercer caso que podemos, que se puede extraer de esta gráfica es cuando la concentración del sustrato es mayor que Km. Entonces, es mayor que Km, ¿verdad? Entonces ya llevamos tres casos. Cuando es menor que Km, cuando es igual a Km y cuando es mayor que Km. ¿Qué sucede aquí con la ecuación de Michael y Menten? ¿Qué sucede acá? En este caso, como
la concentración del sustrato es mayor que la KM hoy está contenida dentro de esa concentración de sustrato. Porque vean ustedes en la gráfica, si tenemos aquí, por ejemplo, una concentración aquí, digamos aquí, habíamos dicho de 1 y hablemos de 2, una concentración de 2, hipotética, ¿verdad? Por supuesto, mayor que la KM. Entonces, si tenemos aquí 2, observemos en la gráfica y vamos a ver que la KM está contenida dentro de la concentración de sustrato, porque la KM es 1 y ahí estamos hablando de una concentración de 2, quiere decir que la KM está dentro de la concentración de ese sustrato. Por lo tanto, en la ecuación de Michael y Menten, ¿verdad? Esta KM prácticamente es despreciable, matemáticamente despreciable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la necesitamos aquí? Porque está contenida dentro de la concentración del sustrato, puesto que es mayor que KM, ¿verdad? Entonces la podemos eliminar. En ese caso, al eliminar KM, nos queda entonces velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre concentración de sustrato. Estos también se pueden eliminar, ¿verdad? Se pueden eliminar un factor, una variable igual en el numerador y en el denominador, se eliminan, se pueden eliminar algebraicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Velocidad inicial igual a velocidad máxima. ¿Qué quiere decir entonces eso? ¿Verdad? Que cuando hemos alcanzado, cuando la concentración de sustrato supera a la KM, podemos haber alcanzado la velocidad máxima, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial prácticamente, esta velocidad de reacción, que yo les decía que es todo el trayecto la velocidad inicial, a una concentración de sustrato mayor que la KM, podemos entonces alcanzar la velocidad máxima. Entonces, en ese caso, la velocidad inicial se iguala a velocidad máxima. Es igual a velocidad máxima. Y es lo que hemos obtenido al ir sustituyendo las variables en la ecuación de Michael y Menten, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos indica la KM? Bueno, no todas las enzimas, quiero decirles ya desde un principio, no todas las enzimas siguen la cinética de Michael y Menten, pero las que siguen la cinética de Michael y Menten, la KM indica afinidad por el sustrato, ¿verdad? Quiere decir que a una KM menor, si nosotros tenemos una KM menor, más para acá, ¿verdad? Digamos que la KM fuera aquí, la mitad de la velocidad la alcanzaríamos más rápidamente, mucho más rápidamente. Y la velocidad máxima también mucho más rápido la alcanzaríamos. Quiere decir entonces que a menor KM hay mayor afinidad por el sustrato. En cambio, si tenemos una KM mucho más alta, para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, es mucho más largo. Y además, al igual también para alcanzar la velocidad máxima. Eso quiere decir entonces que la afinidad es menor. Entonces, a una KM menor, mayor afinidad de la enzima del sustrato o de la enzima por el sustrato. Y a menor KM, a mayor KM, perdón, menor afinidad por el sustrato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos concluir de estos gráficos, ¿verdad? Que, pues sí, yo sé que de alguna manera son bastante complicados, ¿verdad? Por la mucha matemática que lleva, pero que, miren, he tratado de hacerlo lo más accesible posible, ¿verdad? Porque créanme que de estos gráficos hay mucho más que hablar, ¿verdad? Hay mucho más que hablar en la cinética enzimática, pero me conformaría con que se comprendiera al menos en lo mínimo, pues esto que he hablado hasta este momento, ¿verdad? Ahora bien, decir pues que a concentraciones, entonces podemos concluir, digamos, hagamos algunas breves conclusiones, ¿verdad? Algunas conclusiones que son importantes que
que nosotros las tengamos presentes. A concentraciones entonces de sustratos relativamente bajas, ¿verdad? La velocidad inicial, ya les decía, pues va a aumentar casi linealmente con el incremento de la concentración del sustrato, puesto que se hace más cercana, ¿verdad? Se hace más cercana. Si tenemos concentraciones más bajas de sustrato, pues entonces la curva se va a hacer más pegada o más cercana al eje de la Y, ¿verdad? Y entre más la concentración del sustrato sea mayor, la curva se va a alejar más del eje de la Y. Entonces, podemos concluir que a concentración de sustratos relativamente bajas, la velocidad inicial aumenta, ¿verdad? Casi linealmente, decíamos, ¿verdad? Entonces, a mayores concentraciones de sustrato, la velocidad inicial es menor, aun cuando aumente la concentración del sustrato, puesto que va a llegar un momento en que vamos a alcanzar la velocidad máxima. Y ahí ya no va a haber más que esperarle. Ahí se vuelve ya constante esa velocidad máxima. Entonces, podemos ir agregando más sustrato, pero ya aquí la velocidad máxima ya no cambia, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos esto como la meseta, una meseta. Y aquí se ha alcanzado entonces el punto de saturación. Además de eso, de alcanzar el punto de saturación, este momento es cuando prácticamente toda la enzima está unida al sustrato. Se ha alcanzado el complejo enzima-sustrato. Aquí se ha alcanzado el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Recordemos pues que todo esto parte de reacciones, ¿verdad? En una reacción química, en este caso una reacción enzimática, una reacción catalítica, ¿verdad? Siempre van a estar participando la enzima y el sustrato. Y lo primero que hace la enzima con el sustrato es unirse, si hay afinidad, por supuesto. Y se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Entre más sustrato vamos agregando, con una cantidad suficiente de enzimas, entonces el equilibrio de la reacción enzima más sustrato tiende a formar el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Entonces, cuando se ha alcanzado la meseta, quiere decir que casi toda la enzima está unida al sustrato, o el sustrato está unida a la enzima. Y hay una cantidad ínfima, insignificante prácticamente, de enzima libre. En ese momento es que decimos, estamos en el estado estacionario, ¿verdad? Ya hemos hablado del estado preestacionario. Ahora decimos que el estado estacionario es cuando se ha alcanzado la meseta, el punto de saturación, cuando toda la enzima está como complejo enzima sustrato, ¿verdad? En ese momento, cuando la velocidad máxima se ha alcanzado y es constante. En ese momento decimos que estamos en el estado estacionario. Y esto es lo que se conoce como cinética del estado estacionario, ¿verdad? Después, posteriormente al complejo, la formación del complejo enzima sustrato, se va a dar otra reacción. La reacción es que se van a separar, se van a disociar la enzima del sustrato y además de eso se va a formar el producto. Hay enzimas y hay cinéticas enzimáticas que por supuesto se vuelven más complejas, ¿verdad? Porque entonces aquí ya no tenemos la formación de un solo complejo enzima sustrato, sino que podemos tener también una formación de un complejo enzima producto, porque hay un momentito en la reacción, no sé, yo quisiera que se la imaginaran, igual que yo me la imagino y bueno, la he tratado de hacer más accesible a ustedes. Hay un momento en la reacción, en el sitio activo de la enzima, ¿verdad? Hay un momento en el que se ha unido el sustrato, ya sea de una manera ácido básico general, ya sea de una manera covalente, ya sea de una manera por aproximación, ya sea por iones metálicos, ¿verdad?
hay un momento en que se forma ese complejo enzima-sustrato a través de esas formas de unión. Pero en ese momento también se está dando la formación del producto. Y va a haber un momento en el que vamos a tener ya no el complejo enzima-sustrato, sino que vamos a tener el complejo enzima-producto. Vamos a tener otra reacción más, otro complejo más. Y luego otra reacción más donde la enzima se va a separar del producto, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos complejos formados. Entonces ya eso, la cinética de esa reacción, así de esa manera, se vuelve más compleja, ¿verdad? Se vuelve más... Vamos a mencionar quizás algo pequeñísimo acerca de esa cinética más adelantito, porque vienen unas gráficas ahí que están en ese capítulo que hay que dilucidarlas, pues hay que entenderlas, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a la cinética de Michael y Menten, esta parte de una reacción donde solo hay un complejo formado, que es el complejo enzima-sustrato. Y luego del complejo enzima-sustrato viene la disociación en enzima y producto, enzima libre, ¿verdad? Que se ha vuelto a regenerar, la enzima, ¿verdad? Y el producto que se ha obtenido. Pero para eso han habido otros detalles que, si bien es cierto, son importantes, no los vamos a estudiar en este nivel, ¿verdad? A menos que alguien pues se dedique a la bioquímica y a la enzimología, particularmente, pues entonces a lo mejor por ahí sí va a ahondar en estas cuestiones. Entonces también podemos entonces decir que, bueno, así como hay una en una reacción, ¿verdad? De enzima sustrato, hay una constante que nos lleva al complejo enzima sustrato, y como estas reacciones son reversibles, también hay otra constante que nos lleva del complejo hacia los reactantes, ¿verdad? Entonces, estas dos constantes que están participando en esta reacción para la formación reversible de enzima sustrato es conocida como constante de disociación. Entonces, sigamos haciendo otras conclusiones o por lo menos reafirmando algunas cosas. A baja concentración de sustrato, la mayor parte de la enzima estará aún libre, ¿verdad? En este caso, si es menor, pues ya dijimos, la velocidad es directamente proporcional prácticamente a la concentración del sustrato. Si aumenta la concentración del sustrato, entonces el equilibrio de la reacción tiende hacia el complejo enzima-sustrato, o sea, hacia alcanzar la meseta, ¿verdad? Hacia alcanzar la cinética de saturación o la cinética del estado estacionario. La velocidad también máxima se observará cuando virtualmente todo el enzima esté en forma de complejo enzima-sustrato. También hemos mencionado. Y entonces en ese caso la enzima libre será sumamente mínima. A alta concentración de sustrato, pues ya no tendrá efecto sobre la velocidad de reacción, ya dijimos. Media vez se ha alcanzado la meseta, ya no hay, podemos seguir agregando más sustrato, pero ya no hay reacción, ya no hay velocidad de reacción más que observar. Entonces, este efecto de saturación es propio de la catálisis enzimática, ¿verdad? Esto es una característica de todas las reacciones enzimáticas. Llega a alcanzar punto de saturación, alcanzar esta cinética del estado estacionario, es característico de las reacciones catalíticas. Y es lo que hemos llamado nosotros cinética del estado estacionario o cinética de saturación, ¿verdad? Cuando también una enzima se aproxima a una elevada concentración de sustrato, ¿verdad? El momento, decíamos también, ese es en el inicio, ¿verdad? También para reafirmar de nuevo que en el momento inicial, ¿verdad? Cuando la enzima se está aproximando a una concentración alta de sustrato, ese momentito es lo que llamamos nosotros el estado preestacionario, que es lo que decíamos que es casi lineal, es casi directamente proporcional, ¿verdad? Esa parte
es bien corta, dura segundos nada más, ¿verdad? Hay quienes hablan hasta de microsegundos, ¿verdad? Pero dura segundos. Ya se dice incluso que a partir de los 35 segundos, de los 30 a los 40 segundos, 35 en promedio segundos, prácticamente ahí termina el periodo preestacionario. 35 segundos de reacción, ¿verdad? De reacción, de mezcla o de unión entre enzima y sustrato, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo a lo de la ecuación, ¿verdad? Esta ecuación también se puede transformar, aquí como lo dice el libro, algebraicamente, en otra ecuación en la que se hace un ajuste de esta ecuación, un ajuste matemático, es un ajuste, no vamos a ver también que cómo se hace, aquí algo lo realizan, ¿verdad? Un poco, pero es una cuestión puramente matemática. Si nosotros le aplicamos los inversos a esta ecuación, inversos, al final vamos a obtener una ecuación como esta. 1 sobre velocidad inicial es igual a km sobre velocidad máxima por concentración de sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Aplicándole la de los inversos, aquí dice también, por aquí lo menciona, sí, los inversos, a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Vamos a obtener esta ecuación final. Esta ecuación se llama ecuación de Light-Weber-Burke, en honor a los que hicieron este ajuste matemático, porque ellos lo que quisieron hacer es lo siguiente. Fíjense que como la gráfica de Michael y Menten es una hipérbola, entonces dijeron, aquí es bien complicado saber cómo van variando los parámetros, ¿verdad? Es mejor verlo en una línea recta. Entonces, eso es lo que sucedió, que esta ecuación, al graficarla, nos va a dar una línea recta, como esta. Miren, ahí tenemos el gráfico que se llama del Light-Weber-Burke, o gráfico de dobles recíprocos. Entonces aquí, al graficar esto, obtenemos una línea recta, ya no una hipérbola, ¿verdad? Como en el caso de Michael y Menten, ¿verdad? Que es una hipérbola rectangular y que aquí se dificulta más como para poder entender cómo van variando los parámetros, más que todo en la cinética de la inhibición enzimática. Entonces ahí es más útil entonces el gráfico de los dobles recíprocos que el de Michael y Menten, que se vuelve más complicado poderlo comprender. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede con esta gráfica del doble recíproco? Bueno, aquí tenemos en el eje de las X y en la parte negativa del eje de las X a la KM. ¿verdad? A la KM, ¿verdad? En el eje de las Y tenemos al inverso de la velocidad máxima, ¿verdad? Y en el eje de las X, en la parte positiva, vamos a tener siempre el inverso de la concentración de sustrato. Tomemos en cuenta eso, el inverso, que son los inversos los que están graficando aquí, ¿verdad? Porque, digo, aclaro esto porque ya vamos a ver en las inhibiciones cómo estos parámetros, velocidad máxima, Km, concentración de sustrato, velocidad inicial, y en este caso se agrega un nuevo parámetro que es la pendiente, que la pendiente es la Km entre la velocidad máxima, ¿verdad? ¿Cómo van variando? ¿Cómo van a variar en diferentes tipos de inhibición? Entonces, esta gráfica de línea recta es la gráfica de los dobles recíprocos o de Light-Weber-Burke, que esta ecuación resultó de ajustar la ecuación de Michael y Menten aplicándole los inversos o los recíprocos, ¿verdad? En matemáticas así se dice, ¿verdad? Se ajusta una ecuación o una gráfica, una curva, aplicándole inversos o recíprocos, ¿verdad?
Entonces ya esa gráfica que era una curva, que era una hipérbola, ahora es una línea recta, ¿verdad? Va, entonces tenemos claro ese detalle. Bueno, si nosotros, como hemos dicho en las gráficas anteriores, la KM pues varía, ¿verdad? La KM va variando, varía de una enzima a otra. Ahí, por ejemplo, en la tabla esta que está en su texto, aparecen, por ejemplo, algunas enzimas, ¿verdad? El sustrato y la KM de estas enzimas. Como pueden ustedes observar, por ejemplo, vamos a tomar la hexoquinasa. La hexoquinasa es una enzima que está participando en la vía metabólica, ¿verdad? En una vía metabólica importante que ustedes ya van a empezar a ver, ¿verdad? Entonces no quiero ahorita confundirlos más en esto de la hexoquinasa, en que participa. Es una enzima, ¿verdad? Que tiene 3 sustratos, el ATP, la glucosa y la fructuosa, y vean ustedes cómo la KM es diferente en cada una de estas, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes cómo con la glucosa tiene una KM de 0.05 y con la D fructuosa tiene una KM de 1.5. ¿Qué significa eso? Solo vamos a tomar el ejemplo ahí de la isoquinasa y ustedes lo infieren para las demás, hacen la inferencia para las demás enzimas. Miren, ahí tenemos que la KM para la glucosa, para ese sustrato, es de 0.05, mucho menor que el de la fructuosa, que es 1.5, el valor absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la hexoquinasa es más afín a la glucosa, tiene mayor afinidad porque su KM es menor que el de la fructuosa, por lo tanto es más afín, ¿verdad? A la glucosa. Y así sucesivamente. Y tenemos algunas que tienen una sola KM, como el caso de la anidasa carbónica, la quimotripsina, que vamos a medio hablar un poquito, tal vez, si es que nos queda tiempo, ¿verdad? Y ahí tenemos a la beta-galactosidasa, a la treonina de ceratasa, con sus KM. Entonces, KM es concentración de sustrato a la cual tenemos o estamos en la mitad de la velocidad máxima, y además de eso, indica afinidad para las enzimas que siguen la cinética de Michael y Menten, ¿verdad? Indica afinidad. Quiere decir que entre menor sea la KM, mayor es la afinidad de esta enzima por el sustrato, ¿verdad? También hay otro parámetro que también del cual podemos hablar, y es lo que conocemos como número de recambio, ¿verdad? Este número de recambio es importante, o también conocida como constante catalítica, ¿verdad? Constante catalítica. Ahí tenemos números de recambio o constante catalítica. Esta constante catalítica resulta de comparar la velocidad máxima con el número de sitios activos, ¿verdad? El número de sitios activos que tiene la enzima, ¿verdad? Entonces, si nosotros establecemos la relación entre velocidad máxima y número de sitios activos, eso es lo que nosotros conocemos como constante catalítica. Cuando hablamos de número de recambio, estamos no solo hablando de los sitios activos de la enzima, sino hablamos también de la cantidad de enzima presente. Entonces, para ser más exactos, la constante catalítica es velocidad máxima entre el número de sitios activos de la enzima. Pero el número de recambio, que es todavía mucho más específico, sería la velocidad máxima entre el número de moles de la enzima presente, ¿verdad? Entonces, prácticamente, en la práctica son equivalentes, ¿verdad?
De manera pues que aquí todas las enzimas y según el sustrato van a tener un número de recambio, van a tener una constante catalítica, ¿verdad? Una constante que hace prácticamente o que nos indica prácticamente los sitios activos de la enzima, la cantidad de moles de enzima presente, ¿verdad? En esa reacción catalítica, que va desde la velocidad inicial hasta alcanzar su velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sitios activos están participando? ¿Cuántos moles de enzima están presentes? Eso nos indica el número de recambio y la constante catalítica. Entonces, ahí tenemos valores, ¿verdad? De constante catalítica, ¿verdad? Para la catalasa, para la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Ahí tenemos las diferentes enzimas que nos presenta el texto. Y en cada una de ellas tenemos un valor. Estos valores entonces nos van a indicar sitios activos, moles de enzima presente. Entonces quiere decir que al final nos van a indicar también la eficiencia catalítica, su eficiencia catalítica. Pero la eficiencia catalítica relaciona entonces, además de tomar en cuenta los sitios activos y los moles presentes, la eficiencia catalítica se define como la constante catalítica de una enzima dividida entre su Km. Su máxima eficiencia se establece cuando la constante catalítica es alta, ¿verdad? Y su Km es baja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos en este recuadro una catalasa con una eficiencia o un número de recambio o una constante catalítica de 40 millones de unidades, ¿verdad? A diferencia de una TPasa que está al final, que es de 0.5. Entonces, ahí podemos ver la mayor o menor también eficiencia catalítica. Y ya establezcamos eso. La máxima eficiencia catalítica vendrá dada por una constante catalítica alta y una Km relativamente baja, ¿verdad? Y ahí tenemos pues, lo que acabamos de estar mencionando. Enzimas para los que la KCAT y la KM, que es la eficiencia catalítica, ya decíamos que la KCAT, o sea, la constante catalítica dividida entre la KM, es lo que llamamos eficiencia catalítica. Y ahí tenemos valores próximos al límite controlado por difusión. Las unidades aquí son, como son por difusión, o sea, es cuando se está uniendo la enzima con el sustrato. Ahí hay una unión a través de una difusión. Se están difundiendo, se difunde la enzima con el sustrato para unirse, para formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, esa difusión sigue las leyes de todas las difusiones, de todos los sistemas en los cuales una sustancia difunde con la otra, ¿verdad? Y entonces ahí se ocupa siempre las unidades de velocidad. Ustedes saben que las unidades de velocidad son espacio sobre tiempo, ¿verdad? Entonces se ocupan metros sobre segundo, por segundo, ahí los tenemos. La máxima difusión es de 108 a 109 metros por segundo, los inversos de esos de metros y segundos. Entonces ahí tenemos diferentes enzimas con sus sustratos, su constante catalítica, su Km y su eficiencia catalítica, ¿verdad? Ahí tenemos su eficiencia catalítica. De manera que, por ejemplo, en el caso de la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Ahí tenemos su sustrato, la KCAT es 1.4, ¿verdad? Una KCAT alta, una constante catalítica alta, pero tenemos una Km baja, entonces tiene una eficiencia catalítica alta, de 1.6 por 10 a la 8,
¿verdad? Entonces, así sucesivamente podemos interpretar las demás enzimas que tenemos ahí presentes. Bien, esto es lo que yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Les decía que en las reacciones enzimáticas no son tan simples, ¿verdad? Tan sencillas. La enzima con el sustrato forman el complejo sustrato y luego la enzima con el producto, que ese es lo normal. Pero aquí el problema es que cómo es que el momento en el que se está formando el producto. En ese momento también todavía hay enzima. Hay enzima unida al sustrato y ahora hay una enzima también unida al producto antes de que se libere, ¿verdad? Porque el producto se está formando ahí durante está la unión enzima-sustrato. Hay un momento, que es un momento, por supuesto, de segundos, ¿verdad? Que en el que encontramos enzima-producto, ¿verdad? O, dicho de otra manera también, hay enzimas que unen más de un sustrato. Entonces, en esas reacciones se vuelve más compleja la cinética enzimática, porque hay formaciones de complejos ternarios, o sea, se forman más de un complejo. Y aquí lo tenemos en una reacción ordenada o una reacción al azar, ¿verdad? Tenemos formación de complejos ternarios, ¿verdad? Donde se forman varios complejos, ¿verdad? Simultáneamente, ¿verdad? No uno tras otro, como en el caso de la reacción enzimática en la que no se forma un solo complejo ternario, sino que aquí se van formando de manera gradual, se va formando un complejo, se va liberando una variable, un elemento, se forma otro complejo y al final tenemos la enzima libre con el producto, con uno, dos o tres o más productos. En este caso, en el literal A, vamos a tener formación de complejos ternarios. Simultáneamente se están formando los complejos, ¿verdad? Hay una notación de Cleland que no la vamos a mencionar, no la quiero ni siquiera examinar ni nada de eso. Por supuesto, no la voy a tomar en cuenta en el parcial. Nada más quiero retomar dos cosas de esta notación de Cleland. Que hay un ordenamiento en estas reacciones enzimáticas con formación de complejos ternarios que se le ha dado en llamar ordenación BB, doble, ¿verdad? Que puede ser de manera ordenada o que puede ser al azar. Y que hay otra reacción enzimática en la que no hay formación simultánea de complejos ternarios, pero que sí se van formando varios complejos enzimáticos, varios complejos, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, ahí tenemos enzima más sustrato, se forma el primer complejo, ES, se forma el complejo enzima producto, ¿verdad? Se libera el producto, se forma si se agrega otro sustrato, tenemos otra formación de enzima sustrato y por último tenemos la liberación de la enzima con los productos que se han producido. Esta forma ordenada, sin que se formen complejos ternarios simultáneos, es lo que se llama la forma de ping-pong o de desplazamiento ordenado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la forma de ping-pong porque va formándose primero un complejo, va liberando un producto, se forma otro complejo, libera otro producto y al final tenemos la enzima libre con el producto formado, con los productos formados en este caso, ¿verdad? Se le llama notación de Cleland porque sigue ahí una notación de letras que indican los reactantes y otras letras que indican los productos, ¿verdad? Su texto lo menciona, creo yo, de alguna manera, ¿verdad? No vamos a entrar ni les voy a preguntar cuáles letras son las que indican los reactantes y cuáles indican los productos. ¿Verdad? Simple, lo que sí me interesa es que sepan que las reacciones enzimáticas no son tan sencillas, sino que pueden establecer complejos ternarios simultáneos o de una manera ordenada ir formando los complejos y eliminando los productos para que al final obtengamos la enzima y los productos, ¿verdad? No sé, ¿cómo estamos de tiempo, jóvenes? ¿Hola? 8,11. Casi faltan solo 20 minutos. 20 minutos nomás tenemos. ¿Sí?
¿Hola? doctor. Sí, Vale. doctor. Vale, entonces vamos a tratar de comprimir y por favor, remítanse a su texto, ¿verdad? Por favor, pues yo me quisiera extender más, quisiera hablar más, yo me emociono con estas cosas, pero el tiempo siempre es el peor enemigo. Bien, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero lo que viene creo que es menos complicado, ¿verdad? Menos complicado. Bueno, quizás lo que falta todavía más de esto, porque aquí tenemos entonces, decíamos, en esta gráfica lo que tenemos es representado precisamente lo anteriormente visto en esto, ¿verdad? Aquí decíamos que hay complejos ternarios simultáneos y en el B tenemos formación de complejos, pero de una manera ordenada. Si graficamos la reacción del literal A, vamos a obtener el A que tenemos aquí. El punto de unión que tenemos ahí en esas gráficas, de las tres gráficas, ahí las gráficas se refieren a diferentes concentraciones de sustrato, ¿verdad? A diferentes concentraciones. Recordemos que como aquí estamos en los inversos, entre más elevemos es menor la concentración, entre más bajamos es mayor, perdón, ¿verdad? Porque estamos hablando de inverso, porque esta es la línea, es la gráfica de Light-Weber-Burke, ¿verdad? Y esa es la gráfica de los recíprocos o de los inversos. Entonces, si vamos subiendo, vamos disminuyendo, si vamos bajando, vamos creciendo. Ahí es lo que dice la concentración de sustrato, creciente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, cuando estas gráficas se unen en un punto del plano cartesiano, eso indica que hay formación simultánea de complejos ternarios, ¿eh? Aquí en este punto. Eso indica que hay formación de complejos ternarios. A diferencia del B, ¿verdad? Perdón, del B, aquí, donde la formación de los complejos es de forma ordenada. ¿Vea? Una reacción se da primero, se elimina un elemento de la reacción, vuelve a entrar a otra reacción y así se eliminan sucesivamente. De tal manera que la gráfica de eso va a ser la del literal B, donde cada línea representa una reacción, ¿verdad? Representa una reacción que se va dando en esa reacción enzimática de ping-pong, ¿verdad? Bien, entonces estas gráficas corresponden pues a lo que anteriormente habíamos explicado, ¿verdad? Que son estas reacciones, la complejidad de estas reacciones enzimáticas, ¿verdad? Utilizando la gráfica de Light-Weber-Burke. Bien, entramos a otro punto importante de la cinética enzimática. Otro punto muy importante de la cinética enzimática es el de las inhibiciones, ¿verdad? Esto se vuelve importante porque, bueno, hoy en día nosotros queremos tratar de una manera más efectiva algunas enfermedades, ¿verdad? Entonces hacemos uso de estos inhibidores, de un tipo de inhibidores. No todos los inhibidores se utilizan en medicina. Aquí vamos a hacer énfasis más que todo en la inhibición competitiva. Los inhibidores competitivos son los que se están utilizando en la actualidad en medicina, ¿verdad? Miren, y antes que pasemos a esto de las inhibiciones, fíjense que yo pensaba darles algunos ejemplos de clínicos de la aplicación de la KM. Solo se los voy a mencionar de lo que hemos visto de la cinética de Michael y Menten antes de entrar a las inhibiciones. Por ejemplo, o sea, más bien, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos hablado matemáticamente, ¿verdad? Al campo de la medicina, porque de eso se trata, de hacer esta correlación, no solo hacer una correlación teórica, sino una correlación clínica también, ¿verdad? Entonces, en esta correlación clínica siempre me gusta hacerla y se me estaba escapando en cuanto a lo que hemos visto de lo matemático. Por ejemplo, ocurre, por ejemplo, que cuando alguien, hay personas que con unas pequeñas cantidades de alcohol, por ejemplo,
que ingieren, se ponen rojos, hay flushing facial, o sea, hay enrojecimiento en la cara, hay taquicardia, ¿verdad? Entonces, eso está denotando que se está produciendo mucho acetaldehído. Entonces, hay una enzima que se llama, que transforma el acetaldehído, que es lo tóxico del alcohol, es el compuesto más tóxico que produce el etanol, el alcohol, y eso es lo que al final nos va a llevar a la cirrosis hepática, ¿verdad? Este acetaldehído tiene que convertirse en ácido acético para dejar de ser tóxico. Entonces, para que se convierta en ácido acético, hay una enzima que se llama acetaldehído deshidrogenasa. Pero resulta que este acetaldehído deshidrogenasa, que es la que convierte el acetaldehído en ácido acético, tiene dos KMs, una KM elevada y una KM baja. ¿Ya? Entonces, las personas que tienen la KM baja tienen mayor afinidad por el acetaldehído, ¿verdad? Por lo que se satura rápidamente y deja libre mucho acetaldehído, ocasionando la vasodilatación que produce el enrojecimiento, ¿verdad? De la cara, el flushing facial que nosotros conocemos. Entonces, los que tienen KM elevada, los que tienen, aquí hay variantes entre nosotros, entre las personas, entre los humanos. Hay quienes tenemos KM elevado y hay quienes tienen KM baja de esta enzima. ¿Qué quiere decir? Que la KM elevada tiene baja afinidad por la deshidrogenasa, ¿verdad? Poca afinidad. Y las que tienen KM baja tienen alta afinidad por esta enzima, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender entonces que estos pacientes les dé esta reacción. Dependerá entonces de la KM que tenga la acetaldehído deshidrogenasa. Vean lo importante que es esta aplicación. Otra aplicación podría ser también, por ejemplo, en el caso del recuadro que vimos ahí donde estaba la exoquinasa, ¿verdad? La exoquinasa, pues ya, y en ese momento yo se los dije, pero hoy quiero decírselo de otra manera. Ahí aparecía que la D-glucosa era más afín porque su KM era menor, ¿verdad? Y la fructuosa era menos afín porque su KM es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que se requiere 30 veces más fructuosa para saturar la enzima que de glucosa, ¿verdad? Entonces es mucho más, el organismo pues entonces es mucho mejor, utiliza pues la glucosa que utilizar la fructosa que tiene una KM pues alta y es menos, por supuesto entonces va a ser menos afín. Otro ejemplo también podría ser el de un tipo de leucemia, porque hay varios tipos de leucemia, ¿verdad? Pues hay un tipo de leucemia que se puede tratar con una enzima que se llama asparaginasa. Esta enzima cataliza la hidrólisis de la asparagina, que es un aminoácido, ¿verdad? La asparagina, ustedes ya lo vieron. La hidrólisis de esta asparagina hasta aspartato y amoníaco. Aspartato, ácido aspartico y amoníaco, ¿verdad? Esa es la asparaginasa. Entonces, esta asparagina básicamente actúa como un principio nutritivo de los linfocitos malignos, o sea, de los que están de las células cancerosas. Entonces, para que se hidrolice pues esta asparagina, para que ya no la esté utilizando y podamos que las células malignas mueran, ¿verdad? Entonces utilizamos una asparaginasa que tiene una KM muy baja, por lo tanto va a tener una gran afinidad y entonces va a hidrolizar a la asparagina y va a impedir pues que las células malignas, en este caso los linfocitos malignos de este tipo de leucemia, puedan utilizar la asparagina, ¿verdad? Entonces esa es otra aplicación también que tenemos de esto de la cinética enzimática. Bien, hoy sí entremos a esto último que es la inhibición enzimática. La inhibición enzimática específica puede ser reversible o irreversible. En la reversible tenemos inhibiciones, las que presenta su texto, que son la inhibición competitiva, la inhibición
acompetitiva y la inhibición mixta. También menciona la inhibición no competitiva, ¿verdad? Y la inhibición de tipo reversible, esas son moléculas que se unen covalentemente, las irreversibles, ¿verdad? Que se unen covalentemente, por lo que constituyen prácticamente, o prácticamente son los venenos, ¿verdad? O tóxicos que nosotros llegan a nuestro organismo, ¿verdad? Y pues se unen irreversiblemente a ciertas enzimas y las inactivan completamente, ¿verdad? Entonces, en cambio, las reversibles no, ¿verdad? Las reversibles, y decía yo hace un momento que de las más útiles en la medicina es la inhibición competitiva, ¿verdad? Es la que vamos a detenernos un poquitín más. Pero no sin antes decir que los inhibidores enzimáticos pues son moléculas, ¿verdad? Que interfieren en la catálisis, ¿verdad? La hace ralentizando pues la reacción, ¿verdad? La hacen más lenta, ¿verdad? Obstaculizando o deteniendo las reacciones enzimáticas, ¿verdad? Las enzimas pues catalizan, ustedes saben, virtualmente todos los procesos celulares, ¿verdad? Por lo que pues no debería de sorprendernos que los inhibidores enzimáticos se encuentren entre ellos agentes farmacológicos, ¿verdad? Más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, para mencionar algo, la aspirina, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es bien común, inhibe una enzima que cataliza la síntesis de prostaglandinas que tienen que ver con la vía del dolor y de la fiebre, ¿verdad? De la inflamación, con la vía de la inflamación y del dolor. Entonces, de esa manera, pues, estamos utilizando hoy estos inhibidores. Entonces, los inhibidores reversibles, pues, generalmente es la inhibición competitiva, es la que más nosotros tenemos. En este caso, la inhibición competitiva, ahí tenemos en la literal A, ¿verdad? Aquí tenemos en literal A, la inhibición competitiva. En esta, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? El inhibidor. Aquí está la reacción, ¿verdad? Con el inhibidor, ¿verdad? La reacción con el sustrato normal, ¿verdad? Entonces aquí el inhibidor compite con el sitio activo de la enzima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, esto lo ocupan algunos inhibidores, o también lo ocupamos farmacológicamente nosotros para competir, ¿verdad? Con otra enzima que no queremos nosotros bloquearle su actividad para mejorar la condición de salud del paciente, ¿verdad? Entonces, compite pues con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Por supuesto que aquí va a ganar el que tenga mayor concentración, la KM alta, ¿verdad? Porque hay menor afinidad, y la velocidad máxima que no se ve modificada. Ese es en cuanto a la inhibición competitiva, ¿verdad? Tenemos otras inhibiciones, como la A competitiva, que está ahí presente. En esta inhibición el inhibidor se une en un lugar distinto, ¿verdad? En un lugar distinto, miren, aquí lo tenemos, en un lugar distinto al sitio activo, después de que ya hay unión, ¿verdad? De la enzima al sustrato, ¿verdad? Entonces, el inhibidor se une en un lugar diferente al sitio activo después de la unión enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato en este caso se vuelve inactivo. La KM disminuye y también la velocidad máxima disminuye, ¿verdad? En la inhibición acompetitiva. Y luego tenemos las otras inhibiciones, ¿verdad? Que son las inhibiciones mixta, la inhibición, y la no competitiva. En un inhibidor mixto, en la inhibición mixta, también se fija a un sitio distinto al sustrato,
pero se fija tanto, fíjense bien en este caso, aquí como lo tenemos en la inhibición mixta, se une tanto a la enzima como al complejo enzima sustrato, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, se une tanto a la enzima como al complejo enzima sustrato. Entonces, de hecho, pues aquí afecta pues a la KM tanto como a la velocidad máxima, ¿verdad? Y hay un caso pues más raro, más que casi no se encuentra, que es en la inhibición no competitiva, ¿verdad? En la inhibición no competitiva, que su texto aquí prácticamente no la menciona exactamente, solo la menciona, pero no lo describe. Aquí el inhibidor se une a un sitio distinto al sitio activo y cambia la conformación de la enzima. Y que hay más bien el asunto es que hay un cambio conformacional de la enzima. Entonces el sustrato se une a la enzima, pero no reaccionan. El complejo enzima-sustrato aquí en este caso es inactivo. Aquí la KM puede ser mantenerse igual, sin variar, o puede disminuir, ¿verdad? Debido a que puede variar, que la concentración de sustrato necesario para alcanzar la velocidad máxima puede disminuir, ¿verdad? Y la velocidad máxima, pues, por supuesto, entonces puede llegar a ser menor. Entonces, esas son los 4 tipos de inhibiciones, ¿verdad? Pero que la que tiene mayor importancia dentro de la medicina es la inhibición de tipo competitivo. Bueno, jóvenes, yo creo que se me va a hacer imposible. Yo quería hablar un poco, aplicar todos estos conceptos a las reacciones, a reacciones de ciertas enzimas que su texto menciona, ¿verdad? Por ejemplo, la quimotripsina, la enolasa y otras, la proteasa del VIH, pero no me va a quedar tiempo, ¿verdad? Ya son prácticamente las 8:30, ¿verdad? Entonces, esperaría yo que esto que hemos hablado hasta este momento, lo que íbamos a hacer era aplicarlo a esas reacciones de esas enzimas. Entonces, la base ya ustedes se las he dado aquí hasta lo que hemos hablado de este momento, ¿verdad? Entonces, por supuesto, entonces que mis preguntas van a venir, pues, haciendo énfasis hasta aquí en lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo quisiera que, por favor, de una manera, pues, personal, autodidacta, y pues también estamos para ayudarles a comprender el texto, por supuesto. Yo, primeramente, pues, me pongo a la disposición para que estudien, pues, la aplicación de todo esto a las enzimas que les acabo de mencionar y que su texto las estudia un poco, ¿verdad? Por ejemplo, la quimotripsina, les decía, la enolasa, la proteasa del VIH, el mecanismo de acción de las penicilinas para destruir a los microorganismos. Es la aplicación de esto que hemos visto. Es nada más la aplicación. Entonces, esperaría yo pues que ustedes lo leyesen. Eso ya es menos tedioso que estar explicando la parte matemática, ¿verdad? Jóvenes, no les digo si hay dudas porque me imagino que hay dudas. Pero algún comentario, alguna, qué sé yo, alguna pregunta puntual. Sí, doctor, yo tuve una Bien. pregunta a lo largo de la clase. Sí. Por ejemplo, en la acción de la anhidrasa carbónica, en los cuadros anteriores, se decía que en 2 de los cuadros aparecía que el sustrato era el ácido carbónico, el HCO, el H2CO3, pero en un cuadro decía que el sustrato era el CO2. Entonces Sí, aquí eso me ha está. causado... Sí, aquí está. Ajá, entonces... En sí.
ambos son sustratos, ¿verdad? Recordemos que cómo participa la anhidrasa carbónica. Eso lo vieron hoy en la, ¿cómo se llama? La anhidrasa carbónica actúa a nivel plasmático o a nivel renal, convierte la CO2 junto con agua para convertirlo en ácido carbónico. Ajá, a eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente la acción de la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica, si ustedes se recuerdan, es la que participa en la reacción reversible. Oiga bien, la reacción reversible de CO2 más agua, ¿verdad? Para formar ácido carbónico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí. Va, entonces es una reacción reversible. Entonces quiere decir entonces que uno de sus sustratos es el CO2, ¿verdad? Es el CO2, ¿verdad? Para formar ácido carbónico. Pero como el ácido carbónico también se disocia reversiblemente, hay una disociación reversible, pero espontánea, no enzimática, ¿verdad? En sus componentes que son el protón más el bicarbonato. Y ahí tenemos el bicarbonato, ¿verdad? Ahí tenemos el bicarbonato. Entonces, en última instancia, cuando nosotros decimos que con la anhidrasa carbónica llevamos a cabo la reacción CO2 más agua hasta ácido carbónico, dentro de ese ácido carbónico incluimos al bicarbonato, porque la reacción, el bicarbonato el ácido carbónico, un ácido inestable que momentáneamente existe porque rápidamente se disocia, pero ya esa disociación no es enzimática. Sin embargo, cuando decimos que está el ácido carbónico, ahí prácticamente está el bicarbonato. Entonces, por eso es que en este cuadro aparecen como sustratos el CO2 y el bicarbonato, ¿verdad? Pero en sí, ya estrictamente hablando, la disociación de ácido carbónico a bicarbonato es espontánea, no es enzimática, ¿verdad? Y en el caso cuando tengo el protón, o sea, el ion hidrógeno, y el bicarbonato y se convierte en ácido carbónico, ahí, ya que no tiene la acción de la anhidrasa carbónica, también aún así se considera sustrato. Sí, aún se considera sustrato. Se lo explicaba en el sentido de que como el ácido carbónico es bien inestable, existe rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque rápidamente se disocia en el protón más bicarbonato. Rápidamente. Entonces, por eso es que el texto lo considera como parte de los sustratos de la anhidrasa carbónica, pero estrictamente hablando, así directamente hablando, no lo es, ¿verdad? Porque el bicarbonato se produce por la disociación espontánea del ácido carbónico, ¿verdad? En resumidas cuentas, para entender un poquito mejor, en toda reacción que tenga una acción enzimática, o sea, todos los componentes de esta reacción se consideran sustratos. Bueno, en esta reacción, en la anhidrasa carbónica, el agua sí no se considera como sustrato, ¿verdad? Pues no, realmente son reactantes, ahí son reactantes, ¿verdad? Son reactantes. En este caso serían reactantes. Sí son reactantes, pero considerando sustrato estaríamos más hablando del CO2 o del ácido carbónico o del bicarbonato, ¿verdad? Pero reactantes podrían considerarse el agua, el protón, ¿verdad? Porque también está el protón que se une con el bicarbonato, como es reversible, el ácido carbónico se disocia en protón más bicarbonato, pero a su vez estos pueden también volverse a unir y formar ácido carbónico, ¿verdad? Pero ya la tendencia del equilibrio va hacia la disociación, ¿verdad? Sí, es que todavía tenía dudas en cómo identificar sustrato y así, entonces ya me quedó más claro. Muchas gracias. Vaya. Bien, a ver, ¿algo otra pregunta así puntual? No. Doctor, yo solo una pregunta bien directa. ¿A qué nos referimos con velocidad máxima?
Cuando ya se ha saturado completamente la enzima. O sea, cuando usted pone una enzima y un sustrato, en ese momentito inicia la unión, ¿verdad? ¿Con qué rapidez se va a formar, se va a unir toda la enzima con todo el sustrato? ¿Con qué rapidez? Esa es la velocidad inicial. Pero cuando ya se ha unido toda la enzima con el sustrato, que se ha alcanzado que completamente se hayan formado los complejos enzima-sustrato, a eso le llamamos velocidad máxima. Entonces podríamos decir que velocidad máxima es cuando la rapidez con que se alcanza el punto de saturación de la enzima. La rapidez con que se logra que toda la enzima haya formado complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Cuando podemos considerar también velocidad máxima con la rapidez con que alcanzamos la cinética de saturación o el estado estacionario o la meseta en la curva de Michael y Menten. No sé si le quedó un poquito más claro. Sí, doctor, sí me quedó bastante claro. Va, magnífico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Jóvenes? Ya no hay más. Doctor, Dígame. sí, Sí. yo quisiera que aclarara un poquito más el concepto sobre la KM. Bueno, la KM es muy buena pregunta porque es un parámetro importante. La KM, si yo les pregunto qué es KM, ustedes tendrían que contestarme diciéndome primeramente que la KM es una concentración de sustrato. Es una concentración de sustrato en la que hemos alcanzado, con la que hemos alcanzado la mitad de la velocidad máxima. Y ahí lo tenemos en ese gráfico que le estoy presentando en este momento. KM entonces es concentración de sustrato con la que hemos alcanzado la mitad de la velocidad máxima. Ahora, KM y velocidad máxima son variables para cada enzima, ¿verdad? Eso es variable para cada enzima. ¿Sí? ¿Quedó claro Ajá, ese detalle es algo que le quería preguntar, doctor. Dígame. ¿La concentración de sustrato cuando se alcanza la velocidad máxima o la concentración de sustrato en la mitad de la velocidad máxima? En la mitad de la velocidad. En la mitad de la velocidad máxima. En la mitad. Exacto. Ahí lo que tenemos en la gráfica. Les he puesto esa gráfica, ¿verdad? Y también en KM está dentro de lo que está en el eje de las X, que es concentración de sustrato, ¿bien? ¿Verdad? Si eso lo extrapolamos al eje Y, cuando intersectamos la curva, vamos a encontrar que en ese punto es la mitad de la velocidad máxima, de toda esta velocidad, ¿ves? Esta es la velocidad máxima aquí, ¿ves? Entonces, la mitad de la velocidad máxima, esa concentración de sustrato que nos permite llegar a esa mitad de velocidad máxima es lo que llamamos KM, y es lo que caracteriza a las enzimas. Todas las enzimas tienen una KM diferente. Incluso para cada sustrato pueden tener una KM distinta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿verdad que usted mencionaba sobre la hipérbole? Ajá. O sea que siempre que tengamos una gráfica de esta manera que nos está haciendo saber de que hay una concentración de sustratos a una velocidad como máxima, a la mitad de su velocidad máxima. Sí, claro. Esta gráfica que está aquí presente, que ahorita les estoy presentando ahí, es una hipérbole rectangular, se le llama. Esta hipérbole rectangular es característica de todas las enzimas que siguen la cinética de Michael y Menten, porque quiero decirles que hay enzimas que no siguen la cinética de Michael y Menten. ¿Cuál es la cinética de Michael y Menten? Es la que hemos hablado, es la que hemos estado hablando, ¿verdad? Que con sus parámetros, velocidad máxima, velocidad inicial, KM, concentración de sustrato. Entonces, hay enzimas que no.
Por ejemplo, eso lo van a ver en la próxima clase con la regulación enzimática. Hay enzimas reguladores, los enzimas reguladores, por ejemplo, casi no siguen la cinética de Michael y Mendel, siguen otra cinética. Entonces, la curva es diferente. La curva es como una S. Entonces, siguen otra cinética, ¿verdad? Pero ese es un tipo particular de enzima, en el caso de los enzimas reguladores, ¿verdad? Pero una gran cantidad de enzimas siguen la cinética de Michael y Mendel y siempre van a describir una hipérbole, ¿verdad? Y siempre la hipérbole indicará la concentración de sustrato contra la velocidad de reacción. En este caso, la velocidad de reacción se le llama velocidad inicial. Y no solamente porque sea en el momento que inició, sino inicial porque desde el inicio hasta la velocidad máxima está dando esa velocidad de reacción, que se le ha dado en llamar velocidad inicial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, pero solo quiero confirmar algo. Dígame. La KM, usted dijo de que una de las definiciones, bueno, la definición para KM sería la concentración de sustrato con la que hemos alcanzado la mitad de la velocidad máxima, pero también mencionó que podría ser como la afinidad por el sustrato que tiene, también sería como otra definición para el KM. Sí, quizás podría decirse que esa es una definición más, como más funcional, ¿verdad? ¿Cuál es la función más bien de la KM o qué indica la KM? ¿Qué es el significado ya práctico de la KM, verdad? ¿Qué indica afinidad, verdad? Entre más baja la KM, más alta es la afinidad. Y entre más alta es la KM, es más baja la afinidad. Quiero decirles también, y quiero volver a enfatizar, que esto es válido para las enzimas que siguen la cinética de Michael y Mendel, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entiendo. Muchas gracias, doctor. Gracias, a usted también. A ver, ¿alguien más que tenga una duda? Lastimosamente estamos en esta virtualidad y no podemos pues llegar a la 1 porque a mí me gusta más dar las clases presenciales y tener que ver a todos los estudiantes, a ustedes pues, y poder dilucidar todas las dudas, ¿verdad? Pero desgraciadamente nos ha tocado esta situación ahorita. Pero bueno, ya habrá alguna manera en que podamos sacar todas las dudas. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Ya no hay? Doctor, yo otra cosita, ¿verdad? Entonces, para las preguntas del parcial vendría justo esto de lo que usted ha explicado, ¿verdad? Y también desde la página que mencionó, de la 200 a la 225. Sí, voy a hacer más énfasis hasta donde yo he llegado aquí, vea, porque me quedó esa tercera parte que son como unas 5 páginas, que son las donde les decía que estaba lo de la aplicación de todos estos conceptos a reacciones de enzimas específicas. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí se menciona cuál es la reacción de la quimotripsina, ¿verdad? La reacción de la enolasa, les decía ¿cómo se llama? La proteasa del VIH y cómo el mecanismo de acción de las penicilinas. Esas 4 cosas me quedaron ahí porque ya no es de más, eso era mentira que las iba a sacar, ¿verdad? Entonces, voy a hacer énfasis con mis preguntas hasta aquí, hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Hasta donde hemos llegado. Yo quisiera que leyesen todo ese resto, pues primeramente porque es un conocimiento importante, ¿verdad? Sin embargo, no voy a hacer mucho énfasis en preguntar de ahí porque no lo traje en a la clase, pues a explicar a clase, pues sí lo traía, ahí traigo las diapositivas, pero no alcancé a llegar ahí, ¿verdad? Entonces voy a hacer énfasis hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor. Vaya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Otra pregunta? ¿Ya no? ¿Ya no hay jóvenes? Doctor, solo nomás comentarle que no voy a olvidar guardar la grabación. ¿Perdón? Que tenga cuidado, digo, que no voy a olvidar guardar la grabación. Sí, ¿verdad? Ahí al final creo que aparece el recuadro, me parece, ¿verdad? Otra vez. Sí. Sí, ¿verdad?
Hay que darle finalizar. Ah, no dice guardar, sino que finalizar. Sí. Sí, ¿verdad? Va. Bueno, entonces como ya no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a dar pues por finalizada la clase de este día. Gracias por escucharme, gracias por tratar de comprender lo que he querido transmitirles, ¿verdad? No sé de qué manera ponerme a la disposición para poderles sacar sus dudas, pero si hay oportunidad, pues yo lo hago, ¿verdad? Estoy a la disposición, estoy a las órdenes para sacarles de las dudas a ustedes. Pues ese es el objetivo mío. El objetivo es transmitir lo que he aprendido. Eso es lo que es mi objetivo. Mi objetivo no es ningún otro. Es facilitarles el que sean buenos médicos, ¿verdad? Buenos médicos. Así es que no me resta más que decirle gracias y nos vemos en una próxima clase que vamos a tener, por supuesto. Y solo quisiera, pues... ¿Sí? Dígame. Hola. Doctor, ¿Sí? solo preguntarle si en la semana previa al parcial también va a haber oportunidad de despejar algunas dudas. Sí, va a haber va a haber asesoría. Sí, va a haber asesoría. Sí. Y la asesoría, en el caso de los temas que uno ha dado, es lo que asesora, ¿verdad? Así que ahí también podemos ocupar ese tiempo para poder salir de algunas otras dudas. Bueno, muchas gracias, doctor. Va, entonces voy a salirme ya de la presentación, jóvenes, y ahí me avisan para poderla guardar, para que no quede guardada, ¿verdad? Va a ser. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Ahí dice, grabar, ¿verdad? ¿Dónde está grabar? ¿Están viendo la presentación? No, doctor. Cierra la presentación ya. ¿Cómo? Regrese a la pantalla de Meet. A la pantalla que está desplegado todo. De la llamada, doctor. De la llamada. Bien, entonces tengo que minimizar esto. Sí. Ajá. Entonces, Dele a los 3 puntitos. Y ahí. No, ahí está Detener grabación. Detener grabación. Ahí, en detener grabación. Sí. Vaya, muy bien, ahí le voy a dar. ¿Quiere tener la grabación de esta reunión? Sí, ¿verdad? Detener grabación.